versículo 10. El versículo 10 nos dice de que el escritor fue hasta el día del Señor. Sí, fue hasta el día del Señor. No es un punto tan relevante, pero sí nos vamos a aplicar en este punto para comprender algunos relatos y comprender la óptica, ¿no?, de que él lo está viendo. Hacer énfasis en uno de los primeros puntos. Pero el punto número 6 de interpretación está en este primer capítulo. En este primer capítulo, el versículo clave es el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Esto afirma el sentido del doble sentido del libro. Esto afirma el doble sentido del libro. ¿Por qué? Porque las que son para las que ocurrieron en ese tiempo, las iglesias contextuales, y las que vienen después de estas, las iglesias espirituales. El sentido literal de estos versículos es que literalmente habían 7 iglesias contextuales, habitadas y situadas geográficamente, con hermanos en ese tiempo. Todos murieron. Pero también las que son después de esta, da una parte a entender para que el libro empiece a abrirse a un periodo general, a un periodo macro del proceso de toda la iglesia. Aquí hay que entender qué es lo que es iglesia. En una de las posturas tradicionales voy a decir, creo que del ambiente pentecostal, o neopentecostal, o como se quieran llamar, siempre se estableció un punto equivocado y que contradecía las escrituras. Se dijo que una cosa era la iglesia y los gentiles, y otra cosa era el pueblo judío. Que los judíos no eran iglesia, y que la iglesia no eran judíos. Bueno, acá hay un primer error, porque curiosamente la iglesia fue fundada en un ambiente judaico. Jesucristo era judío, los discípulos eran judíos, la primera iglesia se establece en Israel, estableciendo que la primera iglesia era judía. Y después se estableció el punto de la semana 70. La semana 70 hace la pausa entre la semana 69 y la semana 70, a esta dilatación que se le llama, a esta pausa entre estas semanas, se establece el periodo de la iglesia. Pero se establece el periodo de la iglesia, pero no termina el periodo de la iglesia, aunque la semana 70 establece lo que está determinado sobre el pueblo judío, pero ya el pueblo judío es tomado dentro de la iglesia, porque Cristo viene a abrir la gracia, finalmente, y en Romanos Pablo escribe de que primeramente, se nos insertó a nosotros, pero el Señor tenía cuentas pendientes con las ramas originales del olivo, está hablando del pueblo judío. Entonces, a la congregación, y estableciendo el punto de que los dos pueblos harán un solo rebaño, ya no puedo seguir hablando en el Nuevo Testamento de iglesia y judíos. La iglesia empieza con los judíos y termina con los judíos. La iglesia empezó con el pueblo judío y va a terminar con el pueblo judío. Aunque Pablo es el que, de alguna manera, el ministerio que se habla a los gentiles, a todo el mundo, y todos entramos acá al periodo gentil, donde nos convertimos a Cristo, pero aunque falta la semana 70 para que se establezca sobre el pueblo judío, pero acá el pueblo judío son los 144.000 y la muchedumbre incontable, los 144.000 como la parte de las primicias y el resto. Y los 144.000, mis amados, son iglesias. Las muchedumbres de las naciones son iglesias. La Odisea es iglesia. Entonces entendamos de que, son iglesias judíos, independientemente que Dios va a tratar con el pueblo judío natural y con el pueblo judío que es iglesia. El pueblo judío que va a ser iglesia al final de este periodo, que se van a convertir y se van a arrepentir, van a ser salvos por la gracia de Cristo, por el nombre de Jesucristo y porque son parte de la iglesia, también va a tratar con el pueblo judío para el cumplimiento del montón de cosas, porque van a seguir judíos que lo van a seguir desechando, ¿sí? Especialmente aquellos que marque la bestia y todo lo que va a ocurrir en ese periodo. Entonces, este primer punto nos debe consolidar en que el periodo de la Odisea y el periodo de la semana 70 de los judíos, aunque se habla iglesia, como en la última iglesia, se habla justamente estas iglesias, los contextos de estas iglesias hasta la Odisea, estas tierras no eran tierras judías. La Odisea eran pueblos gentiles, pueblos paganos.
y comprendemos que la última iglesia gentil es la Odisea, y la semana 70 vuelve con la iglesia judía. El error que se hizo es que la iglesia terminaba con la Odisea, y se corrió la iglesia como la Odisea, como una iglesia arrebatada, y después se dejaba al pueblo judío por una salvación, por una extraña salvación. Yo escuché por una salvación por gracia, no por ley, por cumplimiento, y se dijeron varias contradicciones en una interpretación que se hizo forzada para contradecir la postura postribulacionaria. La postura postribulacionaria tiene una postura correcta, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero la postura postribulacionaria tuvo posturas correctas, pero lo que nunca se juntaron fue para consolidar los puntos, sino para defender sus posturas nada más. Y lo que vamos a mediar los puntos. El primer punto que debemos mediar es que de Jesucristo para adelante hay una sola iglesia. Entonces, hasta el último creyente en Cristo Jesús, de los 144.000 que van a morir hasta el capítulo 3, y todos los que mueren, debemos considerarlos como iglesia, independientemente que sean judíos y sean parte de la semana 70, pero son iglesias, mis amados. Eso debemos entenderlo. Que el Señor tiene que tratar la semana 70 con el pueblo judío, y es correcto, pero ya trata como judíos que van a entrar en el proceso de la última etapa de la iglesia judía, en los 144.000 y en el resto de la cantidad de personas que son. 144.000 no es un número cerrado para los judíos, son muchos más. Estos 144.000 hay que entender el concepto de primicias, que es un tema para adelante, pero tienen que marcarlo. Así que el punto clave de este capítulo, para volver al punto, es las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, este versículo 19 es el punto número 6 de interpretación, y es un lineamiento. Entonces yo, cuando voy avanzando, independientemente que tenemos que dar la explicación de las que fueron, cómo se aplicó a la iglesia de aquel tiempo, a la iglesia de Filadelfia, a la Odisea, y cómo se aplica a los tiempos futuros, ¿sí? Y cuál es el contexto de las que son y las que han de ser. El contexto directo de las cosas que son, las que has visto y las que serán, está en el contexto del mensaje a las 7 iglesias. El mensaje que escribe a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, ahí se aplica. En el propio contexto tenemos la cláusula de dónde vamos a interpretar las que son y las que han de ser. En el contexto directo, que es las 7 iglesias. Cambio. Sí, hola, buenas, hermanos. A ver, hago una preguntita, profe, a ver si podías responderme. A ver, los 144.000 ¿son arrebatados con la iglesia? Es mi pregunta, ¿vale? Si son arrebatados con la iglesia los 144.000 sellados. No, los 144.000 son muertos. Todos son muertos. Los cristianos son muertos de la gran tribulación, los creyentes muertos de la gran tribulación. El arrebatamiento ya ocurrió el arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre en el capítulo 3, versículo 10. Ahí está la promesa, pero ocurre y da origen a la gran tribulación, ¿sí? Pero no, acá hay un punto más adelante, ¿no? No tiene que quedar ningún creyente vivo en la tierra. Todos los creyentes que aceptan a Jesucristo como el Señor y el Salvador y lo reconocen, porque la salvación siempre es igual para todos, en el periodo de la gran tribulación todos mueren. Indefectiblemente todos van a morir. Cláusulas para establecer este punto. El primer punto es Apocalipsis, Apocalipsis 6:12, si no me equivoco. 6:12. Y especialmente el 11, 6:11. Apocalipsis 6:11 y Apocalipsis 13:15, si no me equivoco. Apocalipsis 13:15 establece los últimos muertos. A ver, no. Dame un segundo que recién citaba el texto. 13:7, Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis
6:12, 6:11, disculpa, Apocalipsis 6:11 y 13:7. Estos dos versículos son las dos pautas que nos autorizan a decir que todo creyente durante la gran tribulación tiene que morir y no queda ninguno vivo. Cambio. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está, profe Rodrigo? Cambio. Bendiciones, Jonathan. Estamos haciendo un repaso general a Apocalipsis. Hemos empezado por el primer capítulo y estábamos viendo las pautas y los lineamientos de interpretación para el libro. En el primer capítulo, las primeras informaciones que nos van a dar como un lineamiento para ir asentando lo que va a ir avanzando en la correcta interpretación de los textos que vienen adelante. Me voy adelantando por las preguntas que me hacen, me tengo que adelantar en el libro, ¿no? Pero nos vamos a introducir en este momento al capítulo 2. No sé si queda respondida tu pregunta, Rocky. Adelante, Cambio. Muy bien, hermano, correcto. También lo entiendo así y claramente lo veo bien, ¿vale? Porque claro, yo lo que entendía al principio es que, no sé, como que había entendido que eran parte de la iglesia, que eran arrebatados con la iglesia. Entonces digo, entonces la iglesia pasa la gran tribulación. Y lo que yo nunca he creído que la iglesia pasamos la gran tribulación, sino que los 144.000 están dentro de la gran tribulación. ¿De acuerdo? Y sí, ahora sí te he entendido bien, claro que sí. Cambio, hermano. Gracias. Bueno, pero Rocky, independientemente que estos van a morir, pero esto nos dice, estos 144.000 también son iglesias. No debes excluir a los 144.000 fuera de la iglesia, sino que son parte de la iglesia. Los judíos que se convierten a Cristo son parte de la iglesia. La gran muchedumbre son parte de la iglesia. Los que mueren en la gran tribulación son iglesias. Y son creyentes, porque los creyentes, todo creyente hace parte de la iglesia. Independientemente que ya ocurrió el arrebatamiento, porque eso ya ocurrió, pero la iglesia que se queda pasa por la gran tribulación. Porque lo que debes entender, mi buen hermano, es que no toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Los fieles se van, los tibios se quedan, y son iglesias. Entonces, este punto ya lo voy a explicar en el capítulo 3, nos estamos adelantando, Rocky. Así que, si hay más preguntas o comentarios, deja que lleguemos ahí para que lo entiendas, porque vamos a tratar de llegar al capítulo 3 y terminar el capítulo 3 para discernir esos puntos. Pero mi hermano Daniel, sin más vuelta, capítulo 2, versículo 1 al 7. Adelante, Cambio. Profe, que un poco pensativo con eso de que los 144 iban a morir, porque me resaltaba mucho, se me resalta que van a ser llevados al desierto, se van a esconder de este Satanás, que lo va a ir a buscar a destruir, pero el espíritu lo esconderá en el desierto. Se me pega mucho ese texto, pero más adelante lo vamos a ir viendo. Ya, del 2 hasta el 4 me dijo, Cambio. De 2 al 7, Dani, Cambio. Así dice la palabra del Señor, del 2 al 7, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efesos. Escribe el ángel de la iglesia en Efesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Cambio.